Ahí está. Bien, entonces como parte de solución de este ejercicio que tenemos aquí, pues les comento, ¿no? Tenemos este cable B en el cual se amarró este cable de aquí en el punto A y estamos aplicando esa fuerza. ¿Para qué? Para centrar ahora el vehículo, para ponerlo en una posición deseada. No sé qué vayan a hacer ahí, pero el asunto es que lo quieren poner ahí. Entonces, el hecho de que se esté aplicando esta fuerza en verde, lo que va a provocar es de que se mantenga en esa posición. Entonces vamos a tener la otra cuerda que obviamente va a generar pues básicamente el soporte, o va a soportar toda la masa o todo el cuerpo que esté ahí presente, que es el del vehículo. Bien, entonces repito, aquí ya están las 3.500 libras. Vamos a considerar, bueno, más bien siempre en este caso, que las libras que están aquí presentes corresponden a las libras fuerza. En dado caso que nos especificara que son libras masa, pues multiplicamos por la gravedad en el sistema correspondiente. ¿Sí? Multiplicaríamos por esta gravedad en el sistema inglés, las unidades o los términos de gravedad en ese sistema. Bien, ya tenemos entonces identificado los vectores con los cuales vamos a estar trabajando. Ahí nos indica la condición de inclinación de 2 grados y 30 grados. Entonces nos está pidiendo la tensión. Vamos a poner, en este caso, vamos a asignarle el nombre a cada una de las fuerzas. O la tensión, ¿no? En este caso tenemos la tensión que va de A a C. Entonces vamos a tener que esta tensión es AC. Tenemos la tensión que está en rojo, que va de A a B. Entonces ponemos T a B. Entonces en este caso, a diferencia del sistema concurrente, sí tenemos un sistema concurrente, ¿no? Pero el asunto que aquí no nos pide calcular ni la fuerza resultante, ni nos da una condición de la fuerza resultante. Por lo tanto, ya entendemos que es un sistema en equilibrio. Ya con la experiencia, ustedes ya, sin tener en cuenta esa consideración y viendo el sistema, van a decir, pues es un sistema en equilibrio. Aquí pues sí es un poquito más claro. Queremos posicionar en un lugar en específico el vehículo sin que se mueva. Entonces ahí ya está involucrándose un sistema en equilibrio o una partícula en equilibrio. Bien, voy a recortar la figura para plantear nuestro sistema de vectores. Acá. Bien, vamos a moverla. Vamos a poner nuestro diagrama de cuerpo libre. Ponerlo en color azul. Vamos aquí el eje Y y el eje X. Entonces aquí vamos a tener X, Y. Recordamos que estas direcciones son positivas. Si van en direcciones contrarias a esto, pues ya se consideran valores negativos. Vamos a poner los vectores que marcamos en la figura aquí. Este es el origen y nos va a quedar de esta manera. Ahí está. Tenemos que este vector va a estar posicionado a 30 grados con respecto al horizontal, que en este caso es el eje X, y es el vector TAC. Vamos a colocar el vector amarillo que corresponde al cuerpo que está ahí presente. Ese, por sus condiciones, pues obviamente va hacia abajo. Entonces este vamos a decir que es el peso. Y tenemos ahí el vector rojo que corresponde a la fuerza que prácticamente está cargando la mayoría del peso. Va desde el origen y está inclinado con respecto al horizontal 2 grados. Vamos a representarlo así. Y esta es la fuerza TAB. Sabemos que está a 2 grados con respecto del horizontal. Bien, entonces vamos a tener aquí tres vectores. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a decir que es TAB más TAC más W. Esto nos va a dar que la fuerza resultante, como es un sistema en equilibrio, es igual a 0. Y haciéndolo en su representación cartesiana o de coordenadas rectangulares, nos va a quedar TA BNI más TAB en J más TAC en I más TAC en J más
Vamos a ponerle una vez, tenemos 0, una componente 0 con respecto al vector del coche o de la masa. Bueno, aquí ya sería menos W en J, y esto nos va a dar una fuerza resultante de 0 en I más 0 en J. Bien, entonces vamos a sacar cada uno de los vectores. Ya habíamos comentado aquí el de W, que como no tiene componente en X, va a quedar 0I menos W, que en este caso pues serían 3.500 libras, en J. Y tiene el signo negativo porque aquí está el origen, y recordamos que de este origen para abajo o para la izquierda van a tener signos negativos, y para la derecha y arriba van a tener signos positivos. Ahora vamos a obtener la representación correspondiente a los otros vectores, su representación rectangular. En este caso, pues aquí ya tenemos el ángulo complementario o el ángulo con respecto al horizontal, por lo tanto sí podemos ya hacerlo directamente. Con respecto a las X, este vector va hacia las derechas, entonces cae en los valores positivos de este eje X. Entonces vamos a tener que va a ser TAC coseno de 30. Con respecto a las Y, la componente en Y de este vector verde va a ser positivo o negativo. Negativo. Muy bien, gracias, sí, correcto. Entonces va a ser TAC seno de 30 grados en J. Ya tenemos la representación cartesiana o de componentes unitarias de este vector. Vamos ahora con el vector rojo. Aquí tenemos el ángulo con respecto a la vertical, pero yo personalmente me siento más cómodo manejando mejor el complementario, que es lo que voy a hacer. Si ustedes quieren manejar ese vector, no hay ningún problema. Voy a poner aquí el vector negativo. Ahí está. Voy a sacar el ángulo complementario, que en este caso pues va a ser 88. Es una recta, mejor. 88 grados. Entonces ese ángulo va a tener una magnitud de 88 grados. Yo voy a trabajar con ese ángulo. Entonces vamos a representar aquí ese vector TAB en sus componentes rectangulares o unitarias, perdón. Tenemos que con respecto al eje X va a caer en el lado izquierdo, por lo tanto de ahí va a tener un signo negativo. Va a ser TAB coseno de 88 grados en I. Con respecto a Y, ¿cómo va a ser positivo o negativo este vector rojo, este vector TAB? Positivo. Correcto, entonces vamos a tener TAB seno de 88 en J. Ya tenemos entonces la representación cartesiana o con componentes rectangulares o con componentes unitarios, cada uno de los vectores involucrados en este sistema. Vamos a representar esta suma, vamos a ponerla aquí. El vector TAB, ya lo tenemos, que va a ser menos TAB coseno de 88 en I más TAB seno de 88 en J. Vamos a colocar ahora el TAC. Vamos a ponerlo con el color correspondiente. Entonces va a quedar TAC coseno de 30 en I menos TAC seno de 30 en J. Y tenemos el último vector, que es el que corresponde al cuerpo y al efecto que genera la gravedad sobre ese cuerpo. Entonces nos va a quedar 0 en I menos 3.500 libras. Vamos a meter un momento las unidades, ya sabemos que tenemos que trabajar con libras. Y esto nos tiene que dar un resultado en la resultante de 0 en I más 0 en J. Entonces ya podemos plantear nuestro sistema de ecuaciones. Vamos a hacerlo con azul, que quede en azul. Vamos a tomar entonces esta columna de ecuaciones y ahora las vamos a representar de forma horizontal. Entonces nos va a quedar menos TAB coseno de 88. Ya omitimos las coordenadas rectangulares, la I y la J ya la omitimos, más TAC coseno de 30, los otros términos que tenemos son 0.
Entonces ahí está. Ahora tomamos la otra columna que corresponde a la sumatoria de las fuerzas en Y y la vamos a representar ahora de forma horizontal. Tenemos TAB, seno de 88, menos TAC, seno de 30 grados, menos 3500 igual a 0. Bien, aquí en esta segunda ecuación observamos si tenemos un valor numérico. Ese lo podemos pasar para el lado derecho de esa ecuación sin ningún problema. Entonces ya nos va a quedar de la siguiente manera el sistema de ecuaciones. Tenemos menos TAB coseno de 88 más TAC coseno de 30 igual a 0. Y la otra ecuación nos va a quedar TAB seno, que se puso muy grueso, seno de 88 menos TAC seno de 30 igual a 3500. Entonces ya tenemos nuestro sistema de ecuaciones, que es este que estoy encerrando aquí. Entonces lo resuelven y me dicen las magnitudes de las tensiones TAB y TAC, por favor. Entonces, bueno, lo que lo resuelven aquí, recuerden, aplicamos el concepto de equilibrio de una partícula o partícula en equilibrio porque tenemos un cuerpo involucrado, el cual lo estamos orientando y lo estamos colocando en una sola posición de tal manera que no se mueva. Eso pues nos genera esta condición de que la sumatoria tiene que dar 0. Otra forma de verlo, si en el texto no nos indica absolutamente nada con respecto a la resultante, entonces vamos a trabajar con un equilibrio de una partícula o partícula en equilibrio, a diferencia del sistema concurrente que ahí sí menciona o nos da una condición en específico de la fuerza resultante, que es diferente de 0. Entonces consideren eso, por favor. Bien, ya por ahí alguien lo habrá terminado. Si lo hacen en la calculadora lo pueden meter directamente así como coseno de 88. Bueno, menos coseno de 88 y en la otra columna coseno de 30. Lo mismo para la siguiente ecuación, seno de 88 menos seno de 30 igual a 3500. Entonces lo pueden meter así directo o si gustan hacer previamente sacar el coseno de 88, coseno de 30, seno de 88 y seno de 30, pues también es correcto. Nada más que si les puede generar por ahí una pequeña diferencia por el uso de los decimales, pero pues que no es nada, absolutamente nada grave. Bien, voy a poner mientras el resultado que yo tengo y para que lo verifiquen ahorita que vayan acabando sus operaciones quien las esté haciendo.
y quien ya las hizo por terminar, nada más me confirma si obtuve esos resultados, por favor. A mí en TAB me sale 3607 Ajá. y en TAC 142.61. Ah, lo metiste directo como coseno. No lo hice con decimal. Ah, ok. Todos los decimales. Ok. Ah, entonces por ahí es la diferencia, ¿sí? Porque creo que no me acuerdo, la verdad no me acuerdo si yo lo saqué, pero vamos a poner aquí entonces el resultado que me dicen. Es 3600. Sí. Y el otro, ¿cuánto les da? 3142. Sí. Cerrados, 61. .6. Vaya, ahí está. A ver, nada más déjenlo verifico aquí. O sea, esto es lo que yo tenía ahí en la solución de este problema, pero rápidamente nada más para entender que... Me salió a mí con dos decimales, ok, correcto. Sí, bien, bueno, ya no es necesario que lo haga, ya ahorita me lo acabas de comentar. Entonces, aquí hay una diferencia, pero si observan, no es una diferencia abismal de más de 100 unidades. Aquí en este caso, por la magnitud de esta tensión que es de miles, o sea, el que tenga una diferencia de 30 de 26, no es tan gravoso que si fuera 3650 o 3700, ¿no? Que ya es una diferencia muy, muy grande. Entonces, ahí están los dos resultados. Les puede dar cualquiera de los dos sin ningún problema. Si utilizaron desde antes, hicieron la conversión o sacaron el resultado de coseno de 88 y así de cada uno de estos términos que están presentes en el sistema de ecuaciones y utilizaron dos decimales, les va a dar este resultado que es totalmente correcto. O si lo metieron directamente en la calculadora como coseno de 88 y así como está representado en el sistema de ecuaciones, van a obtener este resultado. ¿Sí? Bien, entonces aquí ya tenemos otro ejemplo, ya vimos, es muy parecido al que hicimos la clase pasada, nada más que la disposición de las cuerdas es diferente. No sé si tengan alguna pregunta de cómo se resolvió este ejercicio. Está muy sencillo. ¿Alguna pregunta? Ok, correcto. Bien, pasamos a, bueno, no sé si acabaron de copiar para revisarlo. Esperamos un minutito. Bien, ahorita vamos a resolver otro ejercicio del mismo tema, ¿no? De equilibrio de partícula y ya posteriormente pasamos a sistemas de 3 dimensiones. Ahí en sistemas de 3 dimensiones, pues sí les pido que pongan la mayor atención posible porque luego si llega a generarse ciertas confusiones. Si es que no ponen atención y si no entienden desde el inicio qué es lo que se hace, pues puede generar algún tipo de confusión cuando ustedes estén resolviendo los ejercicios que se les deja de tarea. Bien, entonces vamos a pasar al siguiente que pues sigue siendo en el plano cartesiano XY, o sea, 2 dimensiones, y vamos a ver qué nos dice y qué vamos a hacer. Dice, como parte del diseño de un nuevo velero, se desea determinar la fuerza de arrastre que puede esperarse a cierta velocidad. Para hacerlo, se coloca un modelo del casco propuesto en un canal de prueba y se usan 3 cables para mantener su proa en el eje del centro del canal. Las lecturas de los dinamómetros indican que para una velocidad dada la tensión es de 40 libras en el cable AB y de 60 en el cable AE. Determine la fuerza de arrastre ejercida sobre el casco y la tensión en el cable AC. Bien, aquí de nueva cuenta no nos indica nada con respecto a una fuerza resultante, entonces ya está sobreentendido que es una partícula en equilibrio o equilibrio de una partícula. Bien, vamos a marcar los vectores que están involucrados, que es este AB, que incluso nos dan las magnitudes de algunos de ellos. Tenemos aquí este de acá. Ahí está. Tenemos otro cable por acá. Recordamos que cuando trabajamos en un diagrama de cuerpo libre con cables, las flechas van a ir hacia afuera. Esto representa tensión. Vamos acá con este azul. Va a ir hacia acá.
Y tenemos acá este amarillo, que espero que se noten. No, es verde. Acá está. Ahí están todos esos vectores involucrados. Vamos a ponerle un nombre para identificarlos. Este verde va a ser la tensión A. Tensión A. El azul va a ser la tensión AE. El rojo va a ser la tensión AB. Y el amarillo la tensión AC. Vamos a ponerle de una vez la magnitud si tenemos algunas magnitudes que nos informe el ejercicio. Tenemos las lecturas de 40 libras, el cable AB. El cable AB, que es el rojo, presenta una magnitud de 40 libras. Vamos a ponerle aquí 40 libras. Tenemos que el AE, que es el azul, tiene una magnitud de 60 libras. 60 libras. Las otras tensiones pues las desconocemos, entonces vamos a plantear el ejercicio para determinar lo que nos está pidiendo, que la fuerza de arrastre, esa fuerza de arrastre la vamos a determinar con este vector verde, que es el que está dirigiéndose con respecto a esa fuerza de arrastre o con respecto a este flujo. Entonces eso ya nos da a entender que la fuerza de arrastre es la que está representada por esta flecha, y obviamente que ya dentro del sistema es el vector verde y el cable AC, que es el amarillo. Entonces voy a cortar la figura y nos pasamos a una nueva pantalla. Entonces, lo corto otra vez, que me equivoqué. Ahí está. Añadir a una nueva pantalla. Ahí está. Bien, aquí ya tenemos el sistema. Vamos a representar el diagrama de cuerpo libre. Aquí observamos si no nos dan ángulos, pero nos dan longitudes. Entonces, a partir de esas longitudes nosotros podemos determinar la magnitud. A ver, entonces vamos a plantear aquí vamos a poner en blanco el sistema coordenado. Ahí está, XY. Vamos a ponerlo con lápiz. X, Y. Y ahora sí vamos a marcar los diferentes vectores. Vamos el rojo. Tenemos en esta más o menos pues algo así. Es el vector llave. Vamos a colocar el amarillo, que es el AC. Está más o menos aquí. Ahí también observamos si no nos dice nada con respecto a los ángulos, pero los podemos sacar sin ningún problema. Ahorita los calculamos muy rápidamente. Y tenemos esta fuerza que va en esta dirección, que es el TAE, TAC, y el verde, que es el de arrastre, o la fuerza de arrastre que hay que calcular. Ahí está. Vamos a determinar los ángulos. Vamos a determinar con respecto al horizontal, que va a ser este. Conocemos su desplazamiento con respecto al eje de los X y con respecto al eje de las Y, que son esta y esta, de aquí a acá. Bien, vamos a utilizar para calcular este ángulo la función tangente. Tangente a la menos 1 del cateto opuesto a ese ángulo. El cateto opuesto a este ángulo pues es la altura. ¿Cuánto mide de aquí hasta acá ese cateto? Pues 4 pies. Ahí está, 4 pies. Vamos a ponerlo así. Entre el cateto adyacente. El cateto adyacente pues es la distancia de aquí hasta acá, que cuánto es 1.5. 1.5 pies. Se van las unidades con las unidades y me dicen cuánto les da teta, más bien tangente a la menos 1. 69.24.
Gracias, 44. Bien, ya tenemos ese ángulo. Vamos a ponerlo aquí de una vez en amarillo. Ahí está, 69.44. Vamos a sacar ahora este de acá. Vamos a tener acá el eje horizontal, este de aquí. Vamos a sacar este ángulo. Ok. Vamos a decir que es, pues no sé, bueno, vamos a manejarlo también como teta. Bueno, ni le ponemos, nada más vamos a hacer la operación. Vamos a decir que es tangente a la menos 1 del cateto opuesto a este ángulo que es la altura, que va a ser de aquí a acá, donde está la cuerda, que es nuevamente de 4 pies. Ya omitimos las unidades porque vemos que al final se van a simplificar. Y vamos ahora con el cateto adyacente. El cateto adyacente a ese ángulo es de aquí hacia acá. ¿Cuánto es? Pues aquí lo tenemos que es 7. ¿Y cuánto les da ese ángulo, por favor? 29.44. Gracias, 29.44. Gracias, muy amable. Entonces vamos a ponerlo acá. Vamos a poner nuestro eje de referencia. Ups. Profe, creo que es 74. Ok, perdón. 74. ¿Qué? 29.74. Ok, gracias, listo. Aquí 74. Ahí para que quede registrado. 29.74. 74. Listo, gracias. Entonces ya tenemos aquí 29.74 grados. Entonces ya podemos llevar a cabo la descomposición vectorial o, bueno, entrar a la descomposición vectorial para poder obtener la forma cartesiana de cada uno de los vectores. ¿Para qué? Para poder llevar a cabo este planteamiento y de esa manera obtener un sistema de ecuaciones que nos permita determinar las magnitudes que estamos buscando. Y aquí TA, ya sabemos que la condición es de que nos dé 0. Entonces vamos a sacar cada uno de las formas rectangulares de los vectores. Ahí tenemos TAB, que es este de acá. Está con respecto al lado negativo de las X. Entonces ponemos menos TAB coseno de 29.74 en I. Con respecto a las Y va hacia arriba, por lo tanto va a tener un valor positivo. TAB seno de 29.74J. Bien, ahí tenemos el primer vector, el rojo. Vamos con el amarillo. Este vector amarillo va hacia el lado positivo de las X y hacia el lado positivo de las Y. Por lo tanto, los dos términos van a ser positivos. Tenemos TAC es igual a TAC coseno de 69.44 en I más TAC seno de 69.44 en J. Bien, vamos ahora con este vector verde. Ese vector verde, como está sobre el eje X, no tiene componente en Y. Entonces es la tensión de arrastre o la fuerza de arrastre. Con respecto a X, pues sí tiene componente. Como no tiene ninguna inclinación, simplemente lo vamos a dejar como TA en I más 0 en J, porque no tiene ninguna inclinación hacia arriba que nos permita determinar o representar o que podamos definir la componente en J, porque está sobre un eje, no tiene inclinación, entonces pues ya está sobreentendido que no va a tener componente en J o en Y. Bien, vamos con el vector azul, este AE, lo mismo que el verde, ¿no? Pero ahora sí va a presentar componente en Y, pero no va a tener componente en X. Entonces aquí va a ser 0 en Y. En este caso va hacia los valores negativos de la Y, por lo tanto es menos TAE en J. Vamos a poner bien esta E. Ahí está. Y esto nos va a dar como resultado que la fuerza resultante, o como el sistema está en equilibrio, la fuerza resultante va a ser 0I más
0j. Vamos a plantear nuestro sistema de ecuaciones. Vamos a tomar esta primera columna y la vamos a representar de forma horizontal para poder tener la primera ecuación. Ya omitimos el uso de las componentes rectangulares o unitarias y j. Entonces nos va a quedar menos TAB coseno de 29.74 más TAC coseno de 69.44 más TA, el único que tenemos, igual a 0. Vamos con la otra ecuación considerando sus signos y vamos a plasmarla aquí de forma horizontal. Va a ser TAB seno de 29.74 más TAC seno de 69.44 menos TAE igual a 0. Bien, ya conocemos las magnitudes de algunos vectores. En este caso, pues conocemos la magnitud de TAD, que es la que está aquí, que es de 40, y la magnitud de esta TAE. Entonces vamos a sustituirla. Voy a tomar esta ecuación, la voy a copiar y la voy a poner en otra plantilla. Ponerla acá. Bien, vamos a ver las magnitudes. Entonces quedamos que TAB es 40 y TAE es 60. Entonces vamos a sustituir. Vamos a poner aquí las magnitudes. TAB igual a 40 libras y TAE igual a 60 libras. Lo pueden hacer esto desde antes y tampoco generan ningún problema. De hecho, pues ya estarían avanzando, ¿no? Pero pues a final de cuentas va a dar el mismo resultado. Entonces tenemos menos 40 libras coseno de 29.74 más TAC que no conocemos, coseno de 69.44 más TA o la fuerza de arrastre que tampoco conocemos. Vamos con la segunda ecuación. Sería TAB, que es 40 libras seno de 29.74 más TAC, que no conocemos, seno de 69.44 menos TAE, que es 60 libras. Esto va a ser igual a esto. Me dicen cuánto les da este que acabo de encerrar, por favor. ¿Cuánto nos da de resultado esto, por favor? 34.730. A ver, 34.7. 731. 731, correcto. 731. 731, así está bien como lo puse. Sí, también. Ok, gracias. Más TAC coseno de 69.44 más TA igual a 0. Bien, ahora me dicen cuánto les da esta segunda operación, por favor. Lo mismo, pero en positivo. No sé, a ver si lo checan por ahí, por favor. ¿O ya lo hiciste y te dio lo mismo? Sí, profe. Es que seno acá abajo. 19.84. 19.84, listo, gracias. Hace seno de 69.44 menos 60. Ok, ya tenemos más información que nos va a permitir calcular o acomodar mejor la ecuación. Vamos a tomar de esta primera ecuación este término y lo vamos a pasar para el lado derecho. ¿Sí? Lo vamos a pasar para acá. Lo pasamos con signo contrario. Entonces nos va a quedar TAC. TAC coseno de 69.44 más TA.
Permítanme. Ahí está. Más TA igual a 0 y hacen esta operación de esto y esto, por favor, y me dicen cuánto les da. 19.84 menos 60. Ok, lo vamos a pasar por el otro lado y nos va a quedar 40.16. Gracias. 69.44. Ya es lo único que tenemos, ¿no? Ya no hay que resolver tanto. Aquí el sistema de ecuaciones pues realmente nos quedó muy sencillo porque nada más tenemos, en una ecuación tenemos una sola incógnita, entonces ahí lo podemos despejar directamente. Y en la primera ecuación tenemos dos incógnitas. Les voy a nada más a enumerar aquí. La ecuación 1 y la ecuación 2. Observan que resultó que en este caso sí fue muy sencillo el sistema de ecuaciones como nos quedó. Vamos a aprovechar esta hoja y vamos a ponerlo aquí. Entonces vamos a despejar de la ecuación 2 el término TAC. Entonces vamos a quitar todo lo que está alrededor de esa TAC. Recordamos que empezamos del término más alejado, más cercano. Aquí no hay problema porque solo tiene este término. Vamos a quitar esto. Está multiplicando, va a pasar al otro lado dividiendo. Entonces nos va a quedar 40.16 entre seno de 69.44. ¿Cuánto nos da eso, por favor? Ajá. 32 o 42. Gracias. Punto. Gracias. 88 libras. Bien, ya tenemos entonces este primer término o ese resultado, ¿no? Que es uno de los que nos pide el ejercicio. Vamos ahora a sustituir este término, sustituir en 1 TAC. Entonces, donde tengamos TAC lo vamos a poner 42.88. Entonces nos va a quedar 42.88 por coseno de 69.44 más TA igual a 0. Tenemos una sola incógnita, igual que en el caso anterior. Vamos a despejar, vamos a quitar lo que está alrededor de este término. En este caso es todo este término que está sumando, va a pasar al otro lado con signo contrario. Pero, a ver, por ahí hay algo que no me cuadra mucho. Dejen verifico. Profe, Sí. el menos 34 no lo tenía que sustituir de este lado. A ver. El 0. Ajá. Sí, tienes razón, tienes razón. Aquí en esta primera, ¿no? Ajá, y ya ahora sí lo puedo Sí, resolver. sí, perdón, se me olvidó plasmarlo aquí. Sí, sí, gracias. Aquí. Bien. Tenemos que entonces aquí va a ser 34 punto, pero creo que sí lo hicieron así tus compañeros, ¿eh? ¿Sí lo calcularon así? O lo, no, pero a ver, ¿qué pasó? Ok, sí, ya listo. Entonces aquí va a ir este 34. Gracias, sí, 31. Ahora sí, ya despejamos todo lo que está alrededor de aquí. Este término va a pasar al otro lado con signo contrario. Entonces nos va a quedar TA igual a 34.771 menos 42.88 coseno de 69.44. ¿Y cuánto nos va a dar TA, por favor?
19.67 libras, correcto. Entonces, esta es la tensión del cable y esta es la tensión o fuerza de arrastre. Y está correcto ese resultado. Bien, en este caso pues sí resultó un poquito más laborioso porque eran más cuerdas o más tensiones que teníamos que calcular. En los ejercicios anteriores pues manejábamos una masa donde se presentaba el efecto de la gravedad, pero pues eso nos aclaraba mucho un dato, ¿no? Nos daba ya directamente un dato. Aquí también nos dio algunas magnitudes, ya planteamos el sistema de ecuaciones, empezamos a sustituir la información que teníamos y con base a eso pues resolvimos y planteamos el sistema de ecuaciones. Repito, a diferencia de los otros ejercicios, resultó muy sencillo porque aquí una de las ecuaciones simplemente presentó una incógnita que con el simple hecho de despejar ya nos permitía obtener el resultado de esa incógnita. Ya posteriormente pues hicimos la sustitución, ahí ya se me estaba pasando un término que correctamente su compañero me hizo la observación y ya pudimos encontrar el valor correspondiente a esa fuerza de arrastre que estábamos buscando. Bien, no sé si tengan alguna pregunta hasta aquí. Bien. Bueno, vamos a pasar entonces al siguiente ejercicio. Bueno, vamos a esperar un momento para si alguien lo está copiando. De todas maneras, esto yo lo subo en un momento en el video para que lo puedan consultar sin ningún problema, así como el PDF para que tengan las figuras y si gustan irlas recortando, pegarla en su libreta para que no tengan que transcribir el texto, ¿no? Pero, sí, dime. También en algunas ocasiones cuando sube los videos doy clic ahí, ¿no? Ajá. Y me manda un canal de YouTube, pero no tiene nada de contenido. Ah, caray. Algunos, creo que no me pasó en dos ocasiones. Ah, ok, sí. Ah, ok. Sí, yo lo checo. No sé si a alguien más le haya pasado eso o si han podido ingresar. Ah, ok. Si no, ¿sabes qué? Prueba con otro explorador. Si tienes el Chrome, utiliza ahora Mozilla igual y por ahí te pudiera estar generando algún tipo de conflicto. Vuélvelo a hacer. Si no puedes entrar, me avisas y yo ya lo checo. Por. Gracias. A ti. Bien, vamos entonces a entrar ya a lo que es en tres dimensiones, ¿sí? En este caso, pues ya resulta un poquito más laborioso lo que hay que desarrollar, el análisis que hay que desarrollar para la solución cuando tengamos estos casos de tres dimensiones, que pues obviamente en la realidad pues es el que más adecua, ¿no? Obviamente cuando estamos trabajando en un plano cartesiano de XY pues se facilita mucho o los cálculos son mucho más sencillos y es mucho más fácil de visualizar al momento de estar desarrollando la solución. Aquí se puede generar un poquito de confusión por la perspectiva y posiblemente porque no tengamos el enfoque o no lo estemos enfocando correctamente cómo se representa en tres dimensiones un vector o una magnitud vectorial. Vamos a tratar de dejarlo muy claro aquí para que no les genere mayor problema. Bien, entonces aquí ya vamos a entrar con equilibrio de una partícula o partícula en equilibrio en tres dimensiones. Que pues realmente el desarrollo o la metodología de solución es sencillo. Lo que nos puede generar mayor complicación es como les comento, el visualizar los vectores en tres dimensiones. Pero bien, vamos a intentar explicar lo mejor posible para que les quede claro cómo se hace o se aplica la solución en este caso de tres dimensiones. Vamos a leer entonces el ejercicio. Dice, el alambre de una torre está anclado en el punto A, que es este que está aquí, este punto, vamos a ponerlo en rojo, el punto A, ahí está, es el pequeño punto A que nos interesa, por medio de un perno. La tensión del alambre es de 2500 newtons, ahí está, ya conocemos la magnitud de este alambre, lo voy a poner aquí con rojo, aquí tenemos y tenemos aquí así, y ese alambre, a lo largo de ese alambre tenemos una magnitud de 2500 newtons. Determine, inciso A, las componentes en X,
Y y Z de la fuerza que actúa sobre el perno, los ángulos θx, θy y θz. Bien, ya habíamos hecho algunos ejercicios, bueno, para que no se confunda, habíamos resuelto algunos ejercicios donde hacíamos descomposición vectorial. En este caso vamos a aplicar otro procedimiento que a mi parecer es mucho más sencillo y nos deja más claro cómo hacer la solución de este tipo de desarrollos, ¿no? Para poder encontrar la solución o la respuesta a lo que nos pide el ejercicio. Aquí hay que entrar las componentes de fuerza. Bien, nos pide determinar la componente, cuánto mide sobre el eje X, cuánto mide sobre el eje Y sobre el eje Z esta fuerza. Vamos a plantear aquí una cuestión. Aquí donde tenemos nuestro punto de referencia y donde vamos a llevar a cabo todos los cálculos es con respecto al punto A, que es donde está anclado el cable. Entonces este punto va a ser nuestro punto de referencia o ahí es donde nosotros vamos a plantear nuestro sistema cartesiano de 3 dimensiones. Ahí lo tenemos, vamos a decir que este va a ser X. Hacia arriba vamos a decir que va a ser Y. Así, algo así. Y tenemos ahí también la referencia de Z. Que va, y vamos a hacer la vamos a hacer paralela a esta línea. ¿Sí? Entonces tomamos nuestra regla, nuestro lápiz y vamos a representarla de forma paralela. Que sería algo así. Entonces ahí estaría nuestro sistema coordenado, nuestro plano coordenado de 3 dimensiones. Bien, voy a tomar entonces esta imagen y me voy a pasar a una hoja nueva. Ahí está. Bien, voy a tomar esto y lo voy a representar aquí abajo. Voy a poner mi plano cartesiano, X, Y, Z. Más o menos. Ups, se lo dejo. X, Y, Z. Bien, vamos a representar con base a estas posiciones que nos da aquí, aquí y aquí ese vector. Este punto A es como si fuera nuestro origen, va a ser 0. Bien, vamos a ir trazando el camino para trazar acá abajo este vector. Con respecto al eje Z, que es esta dirección, ¿en qué posición está este vector o este punto de acá? Pues buscamos la longitud que esté paralela a este eje Z y es lo que nos vamos a desplazar. En este caso, pues es una magnitud de 30. Entonces lo voy a hacer aquí con rojo. Y voy a hacer lo siguiente. Me voy a desplazar hasta acá 30 unidades. Voy a poner aquí 30 metros. Bien, ahora con respecto al eje X, que obviamente hacia acá van a ser valores negativos, pero bien, ahorita lo checamos. En esta dirección, ¿cuánto me voy a ir? ¿Qué es, ¿cuál de las longitudes que están presentes aquí es paralela a este eje X que acabo de marcar? Pues el de 40, ¿no? Entonces voy a agarrar y me voy a desplazar hacia acá 40 unidades. Ahí está, que es paralelo al eje X. 40 metros. Y hacia arriba, ¿cuánto me voy a desplazar? 80 metros. Entonces me voy a ir hacia arriba 80 metros. Y ahí es el punto final. Voy a quitar esa flecha. Ahí es el punto final en el cual acaba mi recorrido que determiné a partir de las longitudes que están ahí presentes y que me marcan la posición de dónde inicia este cable y dónde termina este cable que es en este punto. Entonces hice todo ese recorrido para marcar la trayectoria o determinar la posición de ese vector. Entonces voy a ir desde el origen hasta este punto. ¿El de Y no es 80? Ah, sí, perdón, sí. Ahí está, gracias. Bien, entonces así es como yo voy a trazar mi vector, que es lo que más bien representa la posición del cable. Bien, entonces ese vector, pues puede decir que es el vector, bueno, es la fuerza. La fuerza con respecto a estos valores me va a quedar de la siguiente manera. Nada más quiero poner ahí el eje negativo de las X
para tomarlo en cuenta y no equivocarnos ahí en un signo. Entonces este sería menos x. Bien, con respecto al valor de x, ¿cuánto, o más bien con respecto al eje x, cuánto nos desplazó o en qué posición se encuentra ese vector que acabamos de trazar con respecto al eje x? O sea, tenemos el eje x, ¿qué longitud de las rojas está paralela a esta línea azul que corresponde a las x? ¿Qué distancia? Exacto, menos 40 metros en y. Correcto. Ahora con respecto a y, ¿cuánto nos desplazamos con respecto a y o cuál es la posición de este vector con respecto a y? Muy bien, gracias, 80 metros en j. Y con respecto a z, ¿cuánto nos desplazamos? 30 positivo, que en este caso va a ser k. Aquí ya tenemos por primera vez el uso de las componentes unitarias y j y k, que representan las tres dimensiones. Bien, pero ¿qué observamos? Que esta fuerza ¿en qué unidades está? En unidades de metro. Pero nosotros sabemos que la fuerza ¿en qué unidades se dan? En el sistema internacional, que le hemos estado manejando. Cuando multiplicamos, exacto, cuando multiplicamos la masa por la gravedad nos queda newtons. Entonces hay que convertir esto a unidades de newtons, pero tenemos longitud. Entonces, ¿cómo podemos hacer nosotros el que a partir de esta posición o de este vector posición obtengamos un vector que nos arroje las magnitudes de fuerza? Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Ahora ese vector le vamos a poner una flechita aquí para representar que la fuerza ya la vamos a representar de forma vectorial. Y lo que vamos a hacer va a ser seguir lo siguiente. El vector posición por, la fuerza F, la magnitud de la fuerza o de ese vector por su vector posición AB, o bueno, en este caso sí es AB, entre la magnitud AB. Entonces, miren, mejor para no equivocarnos, vamos a ponerlo AB porque si de hecho aquí es del punto A al punto B. Entonces vamos a quitar esa F y vamos a decir que esto es AB. Esto es el vector posición AB. Y aquí también borramos esa F para no confundirnos. Entonces esto sería también AB. AB. Listo. Bien, ya tenemos este vector posición o esa trayectoria que tiene ese cable, que es este término de aquí arriba. Nosotros podemos determinar la magnitud, vamos a determinar la magnitud del vector AD, que sería la raíz cuadrada del cuadrado de cada uno de los términos que están ahí presentes. Entonces, el primer término es de menos 40 al cuadrado. Sabemos que estamos manejando metros, más el segundo término que es 80 metros al cuadrado, también lo consideramos así, y el último término es de 30 metros al cuadrado. ¿Cuánto nos da esta magnitud, por favor? A mí me sale 94.33. Gracias, 94.33 metros. Bien, entonces ya tenemos este término de acá y este término de acá. La magnitud de la fuerza nos lo está dando el ejercicio. ¿Cuánto va a medir esa magnitud? 2500 newtons. Entonces ya podemos nosotros obtener el vector o la magnitud vectorial de esa fuerza. Entonces vamos a sustituir. Tenemos que F, ya habíamos quedado que es la magnitud, que es de 2500 newtons. Este término de arriba es el vector posición o el vector que representa la posición de la cuerda. Entonces ya la sacamos y es este que tenemos aquí abajo. Entonces vamos a sustituirlo, sería menos 40 metros en I más 80 metros en J más 30 metros en K. Todo eso entre la magnitud que es 94.33 metros. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a dividir cada uno de estos términos
que tenemos aquí entre 94. Este término lo vamos a dividir entre este término entre este y este término entre este. Entonces vamos a obtener lo siguiente. La fuerza va a ser de 2500 newtons. Ponemos aquí en paréntesis, de hecho aquí igual podemos poner en paréntesis. Y me dicen cuánto les da la división de cada uno, 90 entre, menos 40 entre 94.33, por favor. Menos 0.42. Menos 0.42. Se simplifica este metro con este metro. Entonces ya nada más nos queda en términos de I. El siguiente, por favor, 80 entre 94.33. 848.08. Gracias. En J y el último 30 entre 94.33, por favor. 0.31. 0.31. Ok. Más 0.31 K. Bien, ahí ya obtenemos entonces esos términos, pero todavía nos queda una operación por hacer. En este caso lo que vamos a hacer es multiplicar este 2500 por cada uno de estos términos. El segundo es 0.84. Ok, 0.84. Aquí lo borramos. 0.84 en J. Listo. Vamos a multiplicar este 2500 por cada uno de estos términos. Por el primer término, 2500 y por menos 0.42, ¿cuánto nos queda, por favor? 1050. 1050 newtons en I. En el segundo, por favor, segundo término. 2100. 2100. Gracias. En J. Y el último, por favor. 775. 775. Sí, bro. Gracias. ¿Cerrado? Sí, entero. Ok, gracias. Y ya tenemos aquí entonces nosotros la representación de ese vector que nos permite calcular, o más bien a partir de este vector nosotros podemos definir cada una de las componentes. ¿Cómo lo vamos a hacer? Este va a corresponder a la componente en X, este va a corresponder a la componente en Y y este va a corresponder a la componente en Z. Entonces vamos a tener que Fx va a ser menos 1050 newtons. La componente Y va a ser igual a 2100 newtons y la componente en Z va a ser igual a 775 newtons. Entonces ahí ya tenemos resuelto el primer inciso que nos indica el ejercicio, ¿sí? Las componentes. Aquí lo observamos, está trabando esto, a ver qué pasa. Aquí, este inciso A ya lo estamos resolviendo. Vamos acá. Entonces ya tenemos ese primer inciso A resuelto. Vamos ahora a resolver el inciso B. Voy a anexar una página. En esta inciso B nos pide los ángulos. Eso pues se mantiene prácticamente igual a como lo hemos estado manejando cuando estuvimos trabajando ahí con un sistema de 3 dimensiones. Es para el θ x es arco tangente de fx entre f. Para θ y va a ser arco tangente o tangente a la menos 1 de fy entre f. Para θ z va a ser tangente a la menos 1 de fz entre f. Y eso nos va a permitir calcular cada uno de los vectores. Entonces tenemos que para θ x, nos permite determinar la posición o el ángulo de inclinación del vector con respecto a cada uno de los ejes que están ahí presentes. Entonces para θ x vamos a obtener que es la componente en x, en este caso es de menos 1050 newtons entre los 2500 que vale la magnitud de esa fuerza.
Se van las unidades y cuánto nos queda este ángulo, por favor. ¿Sí consideraste el signo negativo? Menos 22. Menos 22,78. Ok, gracias. Vamos entonces ahora con el ángulo teta y. Vamos a hacer lo mismo, pero ahora vamos a utilizar la componente en y, que en este caso fue de 2100. Entonces ese fue positivo, 2100 newtons entre 2500 newtons. ¿Y cuánto nos queda, por favor? 40.03, correcto. Ok, vamos ahora con teta z, que sería tangente a la menos 1 de la componente en z que acabamos de determinar. Perdón, bueno, ya la tenemos, la fórmula es poner las magnitudes ahí. Entonces sería 775. Sería 775 newtons entre 2500. ¿Cuánto nos da, por favor? 17.22. Ok. Alguien que valide los resultados, nada más para verificar que están correctos. Ay, no, perdón. Estoy utilizando aquí tangente, pero es coseno los que habíamos utilizado, perdón. Entonces aquí hay que hacer una corrección. En lugar de tangente vamos a utilizar los cosenos. Sí, perdón. Entonces vamos a cambiar aquí todas las funciones. En lugar de tangente vamos a utilizar cosenos, por favor. Sí, aquí quitamos, bueno, igual es coseno a la menos 1. Coseno a la menos 1. Aquí se va este valor. Entonces sería coseno de este lado. Y ahora sí, ¿cuánto nos da teta x, por favor, utilizando coseno? 114. Gracias. Sí, y ahorita vamos a verificar y sí más o menos. En específico este sí es el que marca ahí la diferencia. El siguiente, por favor. $32.85. Y el último, por favor. 88.23. 88. Sí. Gracias. 23, listo. Entonces, aquí es coseno igual de menos 1. Voy a traer la figura que habíamos utilizado aquí. Esta de abajo. La voy a utilizar. Añadir. No, tengo que ir acá. Ok. Bien, voy a... Sí. Sí. A mí en el ángulo del componente, de la componente Z me da 71.94. ¿A alguien más le da eso? 70 y... A mí también. Sí, 71 punto ¿qué? 94. Gracias, muy amables. Sí. Sí. Principio, Ajá. la primera no da 94, No, 75. ¿En cuál? Es el principio del problema. Aquí. Sí, 94.33. Ah. 75.49. En este. A ver, Sí. dejen chico. No, igual me sale 94.33. ¿Sí pusiste este menos 40 entre paréntesis? Sí. Ajá. ¿Y si sacaste la raíz cuadrada? A ver, vamos a ver. Ah, ok. Sí, aquí lo que puede pasar que si no pusiste un paréntesis aquí,
Si no lo pusiste, nada más te ha de haber sacado la raíz cuadrada de esto, pero déjalo verifico, güey, para sacar de... Pues, si no pone paréntesis sale 75, pero debe llevar un paréntesis para que el menos se eleve al cuadrado también, ¿no? A ver, vamos a checarle aquí rápido lo hago. Sí sale 94. 2 más 30 al cuadrado. 94.33. Entonces ahí nada más hay que tener cuidado de cómo se ingresó la expresión para haber obtenido este resultado. Pero sí sale eso, ¿eh? Bien, entonces vamos a marcar aquí los ángulos. Estos ángulos que acabamos de determinar son estos que vamos a colocar acá. Vamos a ponerlos en blanco. Este ángulo es con respecto al eje X positivo. Entonces es el que va de aquí hasta acá. Este va a ser teta X. Teta Y es el que va de aquí a acá. Teta Y. Y teta Z obviamente es el que va de aquí a acá. Ahí está. Teta Z. Visualmente pues sí coinciden de cierta manera con lo que acabamos de calcular. A lo mejor no se ve mucho la perspectiva con respecto al ángulo de X porque va mucho hacia la izquierda, por eso es un ángulo mayor a 90 grados. Pero los otros visualmente puede ser que sí sean más perceptibles la magnitud de esos ángulos. No sé si hasta aquí tienen alguna duda o comentario. Bien. Bien, vamos entonces a ver, dejen ver. ¿Para el ángulo siempre se va a ocupar el coseno? Para el ángulo siempre coseno. Sí, siempre. Sí, yo me había confundido, le puse ahí tangente, pero sí, siempre se utiliza la función. Estas son, pues realmente las fórmulas son estas las que vamos a estar utilizando, ¿sale? Estas son las fórmulas. Siempre se va a ocupar coseno para encontrar esos ángulos. Bien, vamos a dejar hasta aquí la solución de ejercicios. Voy a cerrar el video. Este video ahorita hago la conversión y se los subo para que lo puedan consultar y que no les genere alguna duda, o si tienen una duda traten de aclararla, y si no pues ya me escriben y sin problema pues ya los puedo apoyar con eso. Entonces voy a cerrar aquí. Por el módulo me puedes escribir o a mi correo que aparece ahí en el módulo. No sé si tú estás habilitado en el módulo. Ok, ahí aparece mi correo en la portada principal de la materia, del curso. Ahí aparece mi correo. O me puedes escribir ahí en el módulo directamente y me llega la notificación a mi correo que tengo un mensaje. ¿Sale? Y sin problema ahí, si tienen alguna duda, pues ahí la tratamos de aclarar lo mejor posible. Bien, entonces voy a cerrar esto.